Normalmente, cuando escuchamos acerca de la enfermedad de Parkinson o cuando nos encontramos con algún paciente que esté padeciendo esta enfermedad, lo primero que nos viene a la mente son, digamos, esas disfunciones o síntomas motores que el paciente empieza a experimentar. Y esto es lo que inicialmente en la descripción que se hizo de la enfermedad eh, es lo que se ponía en evidencia y sobre lo que la terapéutica farmacológica apunta bueno, y el plan de rehabilitación apunta a trabajar en estos pacientes. Sin embargo, en las últimas décadas, profundizando un poco en los estudios acerca de la neuropatología, de la enfermedad de Parkinson y acerca de la fisiopatología también, lo que se ha podido observar es que desde el inicio de la manifestación clínica, de los primeros síntomas de la enfermedad, ya se evidencian algunos otros trastornos que acompañan a este proceso neurodegenerativo que tiene que ver, por un lado, con manifestaciones en su funcionamiento neurocognitivo y por otro lado, en notables afectaciones en lo que tiene que ver la vida anímica de esa persona. Entonces, la intención de esta clase es poder describir un poco cuál es la manifestación de la sintomatología de la persona que está padeciendo Parkinson y de qué manera uno puede abordar de modo integral, digamos, la serie de síntomas y signos clínicos que estos pacientes empiezan a vivir. No solamente para, por un lado, mejorar la calidad de vida y extender lo más posible su independencia en las diferentes tareas de esta persona, sino también para poder propiciar un diagnóstico precoz, es decir, un diagnóstico en las primeras fases de la enfermedad. Porque como nosotros ya conocemos, y esto ya lo venimos mencionando en numerosas oportunidades, de esa precisión en el diagnóstico, tanto en el cuadro nosológico como en los primeros momentos de la aparición de la enfermedad, van a impactar de manera directa en la evolución del cuadro y en el pronóstico de evolución de ese paciente. Entonces, la idea es esa, que podamos conocer más acerca de estos primeros síntomas en la enfermedad de Parkinson y, por otro lado, atender y brindar un apoyo y un acompañamiento integral a esta persona y a su familia. Vamos a empezar un poquito viendo datos epidemiológicos acerca de la ocurrencia en la población de esta enfermedad. El Parkinson, lo que dicen los estudios y la Organización Mundial de la Salud, es que es el segundo desorden neurodegenerativo progresivo y crónico más común después de la enfermedad de Alzheimer que ya hemos estado hablando. Afecta entre un 1 y 2% de la población mundial luego de los 60 años y hay un predominio en el sexo masculino. Si nosotros nos acordamos un poquito de lo que hablábamos acerca de la enfermedad de Alzheimer, esta incidencia empieza generalmente en adultos de 65 años. Lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson es que unos años antes comienza a aparecer la enfermedad en la población adulto mayor, ¿no? Si bien esto no es algo que se da en todos los casos, la mayoría, digamos, de la prevalencia se sitúa en estas edades. Esta enfermedad se caracteriza por la degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas que están ubicadas en la sustancia negra de nuestro cerebro, y esta sustancia negra está ubicada en las áreas subcorticales, puntualmente en los núcleos basales de nuestro cerebro. Y de aquí menciono esto porque, si bien no es la idea que sean estas clases tan técnicas, pero de comprender esto es que vamos a poder explicar un poco acerca de cuáles son los síntomas y cuáles son las terapéuticas, ¿no? Bueno, como decía antes, la Organización Mundial de la Salud, bueno, con sus diferentes investigaciones y estudios epidemiológicos, da cuenta de que las enfermedades neurodegenerativas en estas últimas décadas, en estas últimas 40 décadas,
han aumentado considerablemente su prevalencia en la población por esto que caracteriza la vida moderna, que tiene que ver con que la expectativa de vida ha aumentado, el servicio de salud ha mejorado y los estudios científicos acerca de cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos abordar estos problemas ha sufrido, digamos, una serie de, no, más bien no es que ha sufrido, sino que ahora contamos con una serie de ofertas, digamos, de salud mucho más complejas y que cuentan, digamos, con modelos teóricos más sofisticados y que nos permiten entender bien qué es lo que pasa. Entonces, aumentó la población envejecida, aumentó, digamos, los recursos de salud para afrontar las enfermedades de la vejez, por lo tanto, han aumentado las enfermedades neurodegenerativas. Y lo que nos dicen los estudios estos es que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente y una importante causa de mortalidad y de incapacidad en el adulto que las padece. Ahora bien, como ya nosotros sabemos, la complejidad de nuestro cerebro y de la persona todavía no logramos comprenderla ni descifrarla completamente. Por lo tanto, la manifestación de estos síntomas, tanto motores como los síntomas no motores, que ya vamos a ver cuáles son, presentan un cuadro bastante heterogéneo. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es tratar de ver algunas regularidades, pero entendiendo siempre que la manifestación en un paciente en particular va a cobrar diferentes cursos de acuerdo a su genética, de acuerdo a variables vinculadas con su sistema familiar, de acuerdo a variables ecológicas. Lo que sí sabemos es que el impacto de esta enfermedad en el sistema familiar del paciente es significativo y produce un cambio radical en la forma que esa familia y ese paciente tiene para organizarse y para llevar a cabo las diferentes tareas y actividades que forman parte de su vida cotidiana. Y ese es el sentido un poco de esta clase, y es de poder notar esta complejidad en el sistema cuando aparece una enfermedad de este tipo, para poder planificar un abordaje que atienda a esas particularidades, no solo a los síntomas físicos del paciente, sino al impacto que estos tienen en su calidad de vida, en su proyecto vital, en el proyecto como familia, en su vida laboral, en su vida social.